Bueno, tenemos nosotros un Dios increíble, es un Dios bueno, es un Dios hermoso que se goza enseñándonos cómo es Él y cómo quiere que nos relacionemos con Él. El Señor ha puesto y también ha usado cosas de la vida terrenal para enseñarnos cosas de la vida espiritual. Ojalá graben ese tip en su corazón porque les va a permitir oír la voz de Dios mucho más fácilmente, porque algunos dirán, pero a ver Fernando, ¿cómo es que se oye la voz de Dios finalmente? ¿Es una voz audible? ¿No lo es? Entonces la palabra en hebreo nos dice que el Señor habla de muchas maneras, hablaba de muchas maneras y sigue hablando de la misma manera porque Él es Dios, el mismo que no cambia. Pero para aprender a oírlo en el corazón tenemos que tener todo un entrenamiento de muchos aspectos. Aunque no viene al caso hoy, tenemos que aprender mucha humildad, tenemos que aprender a darle la gloria a Él, tenemos que aprender a tener quieto nuestro corazón, a entender que su plan de salvación no es solamente el habernos librado del pecado, sino librarnos de la naturaleza carnal, para poder empezar a oír la voz suave y tenue como soplo en nuestro corazón. Pero una buena forma de entrenar nuestro corazón es aprendiendo a mirar las cosas de esta creación y ver que son manifestaciones multiformes de la gloria de Dios. Ayer lo veíamos, era el caso de la relación matrimonial en Efesios 5, 22 al 23. Vimos cómo la relación que el diablo se ha empeñado en dañar y volverla un asco, en realidad es una relación hermosísima, tierna y de apoyo mutuo, para que entendamos que el Señor quiere lo mismo para con nosotros. Pero como nosotros somos cortos de entendimiento, entonces el Señor se goza dándonos figuras continuas, que es lo que vamos a ver hoy también. El capítulo 6 de Efesios empieza con una exhortación a los padres con respecto a los hijos, pero por favor no perdamos de vista que es exactamente lo mismo que la relación matrimonial. Es una enseñanza sobre lo que el Señor quiere que hagamos nosotros hacia Él, porque Él ya lo está haciendo hacia nosotros. Cosas que debemos comprender para gozar de esa relación, ya no matrimonial de ayer, sino ya hoy relación de hijo hacia un padre. Entonces empecemos con la palabra. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Yo creo que todos, aunque seamos un poco indisciplinados con la palabra de Dios, hemos leído el mandamiento con respecto a honrar al padre y a la madre. Pero también estoy casi seguro que nos falta entender algunos aspectos. A todos. Cuando yo digo esto, no es que el pastor está dando palo, está repartiendo palo. Cuando yo digo así, me pongo en primer lugar, porque a mí me toca predicarme como 3 o 4 veces, mientras preparo, mientras oro para predicar, mientras estoy predicando, todo eso lo estoy oyendo completamente para mí y tengo que aplicarlo primeramente a mí. Entonces no es el pastor policía puesto en el púlpito mirando a ver a quién le va a caer esa palabra, no, en ningún momento. Yo tengo que confesar aquí que me equivoqué en mi relación de padre y me tocó pedir perdón a mis hijos, a mi hija, decirle, cuando estaba en el mundo no conocía nada, me equivoqué, perdóname, hija. Entonces, miremoslo en ese sentido. Aquí hay palabras que son claves. En el versículo 1 del capítulo 6 dice, hijos, obedezcan. Analicemos esa primera palabra.
No sé si ya se han dado cuenta la importancia tan grande que tiene en la interpretación bíblica el conocer las raíces de los idiomas originales. Ay, pastor, pero eso significa que entonces me toca ponerme a hacer curso de hebreo y de griego. No, hoy en día la cuestión es tan sencilla. El Señor se ha gozado en abrirnos caminos que antes no teníamos, que con una buena Biblia electrónica, sin necesidad de pagar un solo peso, ustedes pueden encontrar las concordancias y también el análisis de los idiomas originales, así como lo estoy haciendo ahora. Un diccionario bíblico especializado en el griego es el que te da esta interpretación, la que voy a leer a continuación. La palabra obedecer en griego es hupakouo. No es que yo me sepa el griego al derecho y al revés, simplemente estoy leyendo un diccionario. No se necesita hoy en día ser un letrado para tener idea. ¿Qué es obedecer? Es lo que quiero plantear. ¿Para qué sirve obedecer? ¿Por qué Dios insiste tanto en obedecer? Eso se empieza a aclarar cuando analizamos el idioma. Hupakouo es primeramente escuchar. ¿Cómo así? ¿No era obedecer? En griego y en hebreo es lo mismo. Cuando uno obedece es porque primero que todo ha escuchado. Y si ha escuchado, es que ha dejado de hablar. Y si ha dejado de hablar y está escuchando, es que está concentrado. Por eso, su pastor a veces insiste tanto en el guardar silencio y en concentrarse, no porque ese pastor sea ya muy viejito y sea cuadriculado y sea neurótico, obsesivo, sino que para que se cumplan ciertas cosas espirituales de crecimiento, hay que hacer ciertos ejercicios. Eso es válido para la parte física, también es válida para la parte espiritual. Si yo quiero obedecer, lo primero que tengo que hacer es escuchar, o sea, no hablar y concentrarme. También quiere decir dar oído, o sea, dispongo mi aparato auditivo, mis orejitas, mi oído externo, mi oído medio, mi oído interno, hablando ya como médico, pero también la conexión que va del oído hasta el cerebro, y dispongo todo lo interior mío para que ese ruido que entra y golpea el tímpano no se quede en eso, en ruido, sino que sea traducido por mi cerebro y sobre todo por mi corazón en un entendimiento sabio. Dar oído. No es que Dios le place dar continuamente ordenanzas y ordenanzas y ordenanzas, y Él quiere tener el control de todo, y Él es entonces un tirano que se para y dice esto se hace así. No, Dios dice, si tú escuchas sabiamente, hijo, hija, vas a aprender a entender cómo fue que yo hice el universo, cómo funciona y cómo puedes tú hacer para andar en armonía con ese universo y en armonía conmigo y con tus hermanos, y de paso en armonía contigo mismo. Escucha y da oído. Por consiguiente también quiere decir atender. Seguimos en hupakouo, que es obedecer. Ya llevamos 3 acepciones: escuchar, dar oído y atender, lo que yo les decía de concentrarse. Muchas veces no es que el muchachito sea desobediente. Bueno, algunas, tal vez quitémosle el muchas. Algunas veces no es que sea desobediente, lo que pasa es que no ha sido adiestrado en oír. Tiene un corazón muy acelerado, muy estresado, entonces cuando el padre le empieza a hablar, él ya está pensando en otra cosa diferente y no recuerda la instrucción que le dio el papá y por tanto no la cumple. ¿Será que eso nos está pasando a nosotros como hijos de Dios, como cristianos? No hemos aprendido a oír la instrucción de Dios, a dar oído, a escuchar, dar oído y atender, a concentrarnos. Entonces voy a leer ahora sí toda la definición de hupakouo. Escuchar, dar oído, atender y así
O sea, por consiguiente, someterse y obedecer. Es lo que estaba diciendo. Yo no puedo obedecer, yo no puedo someterme si antes no he dado oído, he atendido. Oiga que en ninguna parte está diciendo entender, está diciendo atender. Yo puedo obedecer sin entender. Esa es la obediencia del inmaduro. Pero el maduro ya entiende que la obediencia es algo que lo va a estructurar, que lo va a bendecir, que le va a dar muchas cosas sobrenaturales que antes no conocía, y por consiguiente ahora su obediencia es entendida, es madura. Pero no contentos con esto, el diccionario bíblico también dice en segunda instancia, y esta es mejor todavía, así que desplieguen por favor su antena parabólica espiritual para que reciban esta segunda parte. Hupakowo también es escuchar con la idea de silencio o atención. Yo ya la había esbozado antes, pero cualquiera me podría decir, es que usted se está inventando. Yo le estoy diciendo, no, en el diccionario dice claramente, escucha con la idea de silencio, no solo de boca, sino de mente, de argumentos, de disculpas, de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que se está enseñando. Bórralo, sácalo, quítalo y atiende a una sola cosa. Es que yo puedo hacer 3 y 4 y 5 cosas al tiempo. Pues hermano, eso será allá en esa otra parte, pero aquí por favor, con la palabra de Dios, ¿qué es lo que te está diciendo el diccionario? Haz una sola, oírlo, con la intención de obedecer. También significa responder a golpes a la puerta, golpes en la puerta, o sea que alguien está llamando porque quiere entrar y quiere traer una bendición, entonces yo abro la puerta, escucho y recibo la bendición. El resultado de la obediencia, mis hermanos, es muchas cosas, pero sobre todo paz y armonía. Si tú no tienes paz en tu corazón, revisa. Puede ser que hace rato no lees la palabra. No, yo la leí esta mañana. Bueno, entonces puede ser que hace rato no lees la palabra con juicio cristiano. No, yo la leí, hice una tarea, escribí, anoté y medité. Bueno, hermano, está bien. Puede ser que hace rato no lees la palabra con juicio y con la compañía o la presencia del Espíritu Santo para su gloria. Leíste y se te olvidó. Entonces, en primer lugar, si quieres obedecer las cosas de Dios, te toca ponerte más juicioso con la lectura de la palabra, más juicioso con la dispersión de tu mente y tus oídos, más juicioso con la inclinación de tu espíritu a las cosas de Dios y más juicioso con tu templanza y autodisciplina para cumplir lo que la palabra te pide. Aquí nos puso un ejemplo: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Resulta que si no le hemos enseñado esto a nuestros hijos, vamos a tener tremendos dolores de cabeza cuando lleguen a los 8 años, que es cuando empiezan a despertarse, 9, 10, 11, 12, cuando empieza la preadolescencia, ahí sí que vienen más dolores de cabeza, y después cuando entran en la plena adolescencia, eso es una bomba atómica que le explota a la familia, porque no se le enseñó lo que era obedecer. Hijos, obedezcan. Miren una sola palabra hasta dónde nos lleva, en qué consecuencias vamos. El hijo no sabe oír, no sabe concentrarse. Entonces estamos hablando de que un desobediente usualmente es un hiperactivo, usualmente tampoco se concentra en el colegio, usualmente es mal estudiante, cantidad de cosas. Y hay que llevarlo a psicólogo, hay que llevarlo a terapia para enseñarle cantidad de cosas. Y la enseñanza estaba aquí, sencilla: obedezcan. Obviamente, para que un padre le enseñe, o una madre le enseñen obediencia a un hijo, ellos primero han tenido que aprender lo que es la obediencia a sus respectivos padres, a sus jefes, a sus superiores, a su alcalde, a la policía, pero sobre todo a
Dios. Un padre desobediente no puede enseñarle obediencia a un hijo. Solamente el padre obediente, el que finalmente cuestionó toda su rebelión interior y su soberbia y dijo, no, amén Señor, aquí estoy, háblame Señor que tu siervo escucha, envíame a mí Señor, aquí estoy, heme aquí. Eso requiere toda una actitud del corazón que empieza por el oído, y es que el oír es simplemente el reflejo de una situación espiritual. Se oye o no se oye porque adentro hay un caos o no lo hay. Hay orden. Bien, entonces, apenas hemos empezado la primera palabra. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Perdón, se me olvidaba algo que es tremendo. No hemos terminado con la obediencia, discúlpenme ahí. ¿Por qué la obediencia es tan importante? Porque eso es lo que va a hacer que tú doblegues tu cerviz delante de Dios. Esteban les dijo a los judíos, incircuncisos y rebeldes, y les dijo que su cerviz no había sido doblegada delante de Dios y por eso lo apedrearon y lo mataron. Bueno, vamos a ver otro caso de violencia similar pero al revés. Miren lo que decía la ley, ojo, no me van a interpretar mal. De esto lo decía la ley para los judíos hace 3.000 y 4.000 años. Esto no es para aplicarlo ahora. Claro, no faltaría el judío mesiánico que diga, esto me toca a mí. Deuteronomio 21, 18 al 21. Miren esto es para irse de para atrás. Hablando del hijo rebelde. Deuteronomio 21, 18 dice, si alguien tuviere un hijo contumaz, ¿qué es eso? Contumaz, yo no había oído esa palabra, es la primera vez que lo oigo. Sí, hermano, esa palabra es del castellano, lo que pasa es que se hablaba hasta la mitad del siglo pasado, pero hoy como los jóvenes han cambiado el idioma, entonces ya la palabra contumaz no existe. Ahora la misma Biblia se va a encargar de decirnos qué es. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, o sea, dice, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, ahí está la definición de contumaz, lo digo en castizo del siglo XXI, un hijo contumaz es aquel al que se le da una orden, no la obedece. Se le da otra orden, no la obedece. La misma orden, no la obedece. La misma, no la obedece. En forma repetida, desobedece. Se le exhorta, hijo, ven, la obediencia tiene que ser esto para que tú tengas bendición para tu vida. No obedece. Hijo, mira, es un mandamiento que se quebranta, entonces va a venir un castigo de parte de Dios. No obedece. Y llega el castigo de parte de Dios y el golpe. Y el hijo termina en la cárcel, o termina en un accidente, o termina golpeado por una pandilla, o lo que sea. Y a pesar de eso, tampoco obedece. Eso es lo que es un contumaz. No obedece ni al padre ni a la madre, ni siquiera habiéndolo castigado, mucho menos exhortado. Entonces, ¿qué hacen con él? En la ley, Deuteronomio 21, 19. Entonces lo tomarán su padre y su madre, si pueden, diría yo entre paréntesis, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, come demasiado, y borracho, se emborracha y se droga. Miren lo que pasa, Deuteronomio 21, 21, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Yo me hago una sola pregunta. ¿Qué pasaría si se aplicara esta ley en los hogares hoy en día? ¿Qué pasaría si se aplicara esto en las iglesias cristianas hoy en día?
se acabarían las familias y se acabarían las iglesias. Todos muertos apedreados, menos el último. Bueno, afortunadamente la ley fue perfeccionada, es el término correcto. No fue abrogada, no fue anulada, fue perfeccionada en el Señor Jesucristo. Ahora a un hermano contumaz y rebelde, el Señor lo trata de otra forma. Las piedras vienen de todas maneras por cuenta de la palabra, pero hasta ahí llega el golpe. Ahora el amor, la misericordia, la restauración, la comprensión, también la disciplina, pero de otra manera hace que estos contumaces y rebeldes sean restaurados. Y conocemos muchos, pero muchos, que hoy en día dan testimonio de estar sometidos a Dios. Yo el primero. Mi rebeldía era bastante fuerte. El Señor me dio 2 o 3 golpes, recién convertido. Me acuerdo mucho del primero a los 3 meses, fue un golpe durísimo, un regaño tremendo. ¿Quién eres tú para que a estas alturas todavía te levantes contra mí? Habló el Señor y yo callé. Dije, no más, tengo que someterme porque Dios es temible, pero sobre todo Dios es bueno. Entonces la obediencia hoy en día entra a nuestro corazón por causa del amor de Dios. Vemos a un Dios tan bueno, un Dios que murió, su corazón murió cuando mandó a su hijo a morir en la cruz. Digo yo, es lo que le pasa a un padre cuando ve a un hijo que está mal, muere. Que nosotros nos enternecemos con ese sacrificio y con las bendiciones que Él nos da, con los regalos continuos, con el perdón continuo, con la comprensión, con el apoyo, con la sanidad, con tantas bendiciones de cada día. Uno termina diciendo, Señor, aquí estoy, Padre. Y no de pie, Señor, sino de rodillas. Estoy hincado, Señor, delante de ti. Quiero obedecerte, Señor, porque me nace del corazón en gratitud ante tanta belleza tuya. Y se acaba la rebeldía. Pero aquel que no entiende el corazón amoroso de Dios mantiene una rebeldía, 10 años, 20 años de vida cristiana, y no se da cuenta que por esa rebeldía su vida es tan escasa. Dobla tu rodilla y verás cómo te gozas, cómo te llenas de bendición. En el Salmo 78:5 dice, Él estableció testimonio de Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Repito, por si alguno estaba por allá en el planeta Marte. Hablando de la ley, puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Pastor, ¿y cómo educo a mi hijo? Mire, ahí está. Tienes que leerle la ley a tu hijo. Esa es la forma de enseñarlo a obedecer. Si él quiere desobedecer a pesar de todo, tú le dices, bueno hijo, perfecto, pero tú te vas a atener a las consecuencias de desobedecer a Dios, porque no es a mí. También, pero sobre todo a Dios, porque yo estoy puesto aquí por Dios. Salmo 78:6 continúa, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, o sea, a los nietos. Ahí está el proceso de educación que tanto miedo nos da hoy, especialmente en los colegios. Ya los colegios sacaron la ley. Y entonces, ¿cómo hacemos en la casa? Pues enseñar la ley. Repito, para que no quede la menor duda. Salmo 78:5. Él estableció testimonio de Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, que se la enseñasen, para que lo sepa la generación venidera, estos hijos que están creciendo, y los hijos que nacerán, los que todavía no, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a los nietos. Un hogar que crece en la palabra de Dios de parte del Padre va a ser un hogar bendecido de parte de los hijos y de parte de los nietos, porque les habló con la palabra. Salmo 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos
y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Esta fue la tragedia de Israel. Israel fue contumaz y rebelde. El Señor venía y los visitaba continuamente, les mandaba siervos a que les ayudaran, y ellos por un momentico se arrepentían y después volvían a su terquedad. Contumaz también significa terquedad, a pesar de la enseñanza. Israel fue el ejemplo pésimo. La pregunta es si la iglesia hoy, con el nuevo pacto, aprendió la lección. Me temo que una gran parte de la iglesia continúa haciendo esto, generación contumaz y rebelde. Bueno, ahora sí terminamos con la parte de la obediencia. Porque esto es justo, decía en Efesios 6:1, el honrar, obedecer a los padres, porque esto es justo, dice. Bueno, ¿por qué justo? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Justo en griego es dikaios, dikaios. Voy a leer lo que dice el diccionario. En el Nuevo Testamento se dice de conducta recta, sea que se juzgue en base de normas divinas o humanas de lo que es recto. Entonces, tomamos el versículo otra vez, 6.1, y lo interpretamos de acuerdo a lo que dice el diccionario. Hijos, obedezcan en humildad, en sometimiento a Dios, obedezcan a sus padres. Porque esto es lo correcto, esto es lo justo, esto es lo que Dios haría. Por eso continúa el diccionario. Cuando se dice de Dios, designa el perfecto acuerdo entre su naturaleza y sus actos, en lo cual es la norma para todos los hombres. Explico, traduzco. La justicia de Dios, porque no hay un hombre justo, salvo el Señor Jesucristo, nadie más es justo. Tratamos de ser justos, tratamos de hacer lo correcto. El único justo es Dios, eso fue lo que enseñó el Señor Jesucristo, porque Él está totalmente de acuerdo, Él es íntegro, es integral, una cosa dice y eso mismo hace. Su naturaleza está expresada claramente en sus actos y en sus palabras. No es como nosotros, que una cosa decimos, otra cosa hacemos y otra cosa pensamos, a menos que ya hayamos madurado en el Señor. Y cada vez va siendo menos la injusticia y más la justicia, porque copiamos lo que vemos, mejor dicho, el Señor lo produce en nosotros, produce la justicia de Dios, el Señor Jesucristo. Entre más madurez. Entonces, le estamos enseñando a nuestros hijos a que sean justos, que hagan lo correcto, que la obediencia es el camino al cielo para nuestros hijos, que si nuestros hijos se mantienen en la desobediencia no van camino al cielo. ¿Y cuál es el otro camino? Ya sabemos. No van a llegar a doblar su rodilla delante de Dios, sino van a ir a buscar al diablo personalmente en todo lo que hagan, con su rebelión, con su contumacia, con su desobediencia, con su falta de respeto por el padre o por la madre. Están camino a un juicio que puede venir en cualquier momento sobre sus vidas. Un juicio que puede llegar a ser de esta clase. De pronto un hijo pierde a su padre o a su madre. O de pronto ese hijo se pierde, se muere y no logró la salvación. O de pronto termina en la cárcel, allá en medio de tantas cosas que ocurren en una cárcel. Salmo 7:8. El Señor juzgará a los pueblos. Amén. Sabemos que los juzgará, porque Él es justo. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Mi justicia, Señor, es imperfecta, entonces enséñamela tú, Señor, todos los días. Fórmala tú en mí por tu gran amor y por tu gracia. Colócala, Señor, porque yo me equivoco y a veces hago lo que creo que debiera ser correcto y es incorrecto.
Esa es mi oración todos los días. Pero sobre todo conforme a mi integridad. O sea que lo que yo digo, eso hago. Esa es otra enseñanza para los cristianos. Yo que pensaba terminar pronto. Bueno. Yo tengo que aprender como creyente a ser como el Señor Jesucristo. Íntegro. Lo que, repito, perdónenme, lo que digo, eso hago. Lo que hago es porque eso es lo que creo. Lo que creo, eso predico. Lo que predico, eso pienso. O sea, mi pensamiento, mi acción, mi corazón, todo mi ser está en una sola dirección. No por un lado el corazón, por otro lado el cuerpo, por otro lado la mente. Un cristiano fragmentado, un cristiano no integral. Eso es un cristiano en explosión, sencillo. No está en armonía. Salmo 7:9. Perezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón, y Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Conclusión de ese salmo, tengo que aprender a hacer justicia. ¿Cómo la aprendo? Leyendo la palabra de justicia, la palabra de verdad, y después yendo a la presencia del Señor para que Él hable a mi corazón, donde yo medito la palabra que acabé de leer. ¿Por qué no sabemos hacer justicia? Porque no sabemos leer la palabra, o no la leemos, que es peor. ¿Por qué no sabemos enseñarle obediencia a los demás? Esto no es solo para los hijos, es también obediencia para los empleados, obediencia para las ovejas, obediencia para los ciudadanos, porque no les estamos enseñando con la fuente correcta, que es la palabra de Dios y la presencia de Dios. Hermanos, a estas alturas yo tengo temor de Dios. Yo sé que si en algún momento yo desafío a Dios, desafío su palabra, ya conociéndola, me puede venir algo muy fuerte. Pero más que eso, vuelvo e insisto, mi obediencia y mi justicia se fortalecen día tras día por ver la hermosura de la santidad de Dios. Esta es la importancia del ejemplo, del mayor al menor. El mayor siempre tiene que aprender lo que es someterse a Dios y lo que es hacer justicia, para que entonces el menor vea no solamente un discurso que a veces considera vacío, sino ve un ejemplo y una concordancia entre lo que dice y lo que hace, una integridad. Esa es la razón por la que hoy los jóvenes en tantas partes están tan desobedientes, porque no ven en el padre integridad, en la madre, en los maestros, en los pastores, en las autoridades, en los policías. No hay integridad hoy. Se perdió. Parece que no fuera importante. Y miren hacia dónde vamos. El caos tremendo. ¿Cuál es la importancia de la justicia? Pues lo mismo. El resultado es paz y armonía en tu hogar. Y solamente predicamos un versículo. Sigamos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Esa es la promesa. Tu vida, hijo, depende en cuanto a la obediencia a tu papá y a tu mamá. Si obedeces, no es que vayas a vivir hasta los 120 años, sino que si vives hasta los 60 o 70 o 80, tu vida va a ser plena, llena, feliz, vida larga sobre la tierra. Larga no porque sean muchos días, sino porque esos días son muy intensos, muy plenos. Larga vida sobre la tierra. Ese era un saludo antiguo. Que tenga larga vida. Entonces, la última palabra para analizar, antes de terminar, con el último versículo que nos queda pendiente, es honrar. Honrar es timao en griego, que se traduce como fijar el valor, poner precio. Pero ¿cómo así? Sí.
apreciar. Entonces, cuando un hijo honra a su padre, es porque lo está mirando, lo está escudriñando, está viendo que su padre es un varón íntegro, un varón justo, un varón postrado delante de la presencia de Dios, y entonces el hijo dice, aquí no tengo nada que hacer sino seguir el mismo camino. O me rebelo francamente y me voy. Pero créanme que la mayoría, porque los hijos son así, para eso fueron hechos precisamente por Dios, ellos aprenden por el ejemplo, son como esponjas. Grábate eso, tu hijito, tu hijita es una esponja, todo lo que ven por ahí lo van chupando, hacen lo mismo que ven. Si el padre fuma, garantizado que ese joven lo más seguro es que termine fumando a los 8 o a los 18, pero fuma. Si el padre ve mucha televisión, el hijito se le va a pegar al lado y va a aprender exactamente lo mismo. Si el padre dice grosería va, grosería viene, el hijo va a ser mal hablado muy pequeñito. Si el hijo ve que el padre es perezoso y que duerme hasta tarde, que no hace mayor cosa, va a aprender lo mismo. Pero si ve a un padre recto y justo, entonces no le queda ninguna disculpa. Y va a terminar haciendo lo mismo, incluso porque un padre íntegro y justo es un padre valiosísimo para un hijo, es un padre que se deja amar fácilmente, es un padre amable para el hijo. Entonces, por solo amor, el hijo empieza a copiar muchas cosas de ese padre. Y la parte final, Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Esto es una palabra dura, hermanos, yo sé, yo me equivoqué mucho con todo esto, muchísimo. No sabía el valor que tenía todo esto, ya se los confesé. Así que por favor, no se sientan mal, sino más bien arrepiéntanse y cambien de conducta. Si venían mal, hagan lo que hice yo y lo que continúo haciendo, enderecen su camino. ¿Qué es provocar a ira a sus hijos? El mismo versículo lo aclara. Cuando no se cría en la disciplina e instrucción del Señor, el hijo es provocado a ira. Porque siempre está diciendo, pero mi papá, ¿por qué me dice eso? Mi mamá, ¿por qué me dice eso si yo veo otra cosa? Más o menos ese es el argumento interior. Entonces se ponen furiosos contra el padre y contra la madre y se levantan contra ellos. Hijo, tienes que hacer esto. Pero un momento. Pero espere, pastor, usted se está adelantando. Yo como padre sí hago eso. Sí, hermano, pero probablemente no esté haciendo otra cosa. Lo mismo, otra cosa que es justa, que es correcta. Los hijos son los primeros que idolatran a los padres, pero también son los primeros críticos despiadados de los padres. Si el padre no es totalmente sincero, el hijo le va a caer encima más tarde o más temprano. Al principio se queda callado y solo desobedece cuando es pequeño, pero cuando ya es preadolescente o adolescente, se levanta y le contesta con 3 piedras y 3 puñaladas en la lengua, con la lengua. Deja callado al papá, porque vio una divergencia entre lo que decía y lo que hacía el padre. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos dice, yo les pongo el ejemplo de la relación de un padre, una madre con su hijo, para que entiendan cuál es la relación que yo quiero con mis hijos. Yo no quiero hijos contumaces y rebeldes, porque no es que me toque castigarlos, por favor, entiéndanlo, sino que Satanás está listo para coger cualquier rebelde y azotarlo contra el mundo, y yo tengo que dejarlo. Así que si no quieres más dolor del necesario, vas a descubrir la tremenda bendición que es doblegar tu cerviz delante de tu Rey, tu Dueño y tu Señor. Vas a ver la cantidad de gozo que llega a tu corazón cuando te humillas delante de mí.
vas a ver la armonía tan preciosa que se despliega a tu alrededor, porque entonces tu hogar, que era un caos y un infierno, ahora se llena de esa paz, de esa armonía que te hace a veces decir, si esto es aquí, ¿cómo será en el cielo? Gracias, Señor, gracias por lo que me estás dando. Gracias, Señor, porque me estás criando para ser un hijo de ti a través del testimonio de mis hijos. Porque yo veo en ellos y aprendo muchas cosas. Gracias, Señor, por haber puesto eso. Tú pusiste el matrimonio, pusiste la relación padres e hijos, la relación de amigos, la belleza de la creación, un atardecer, una vista en el mar, todo para que aprendiéramos algo de lo espiritual. Gracias, Señor, porque nos hablas de muchas maneras. Y gracias, Señor, porque a veces tu palabra es fuerte, Señor, pero la recibimos con gozo. Dice tu palabra también que la disciplina del presente no es causa de gozo, pero da fruto apacible de justicia en aquellos que por ella han sido adiestrados. Amén, Señor. El fruto apacible de justicia, gracias porque ya está en mi vida. Ojalá sea esa nuestra oración de todos. Gracias, Señor, porque vemos ese fruto de justicia en nosotros. Amén y amén. ¿Quieres orar, amor?